Carlos Siñón está aquí en el teléfono, es psicólogo clínico, es psicoterapeuta, es psicólogo en la Escuela Media de Gestión Estatal, es profesor universitario en psicología, es director de psicodrama, es psicólogo social, especialista superior en educación sexual, formador de promotores de salud en Suter, UMET. Así que tiene una gran experiencia en temas que tienen que ver con la educación sexual integral. Y quería decirte, Carlos, para poder comenzar un poquito esta charla, que, bueno, la educación sexual integral, la ley se sancionó en el 2008. Sí, en el 2006. En el 2006, perdón. Sí, y a pesar de ser una ley nacional, se aplicó parcialmente en el país en estos años. Algunas provincias comenzaron a implementarlo, otras no. Algunas también se capacitaron, algunas también lo aplicaron. Y quería destacar que se capacitaron durante esos años, desde 2006 en adelante, se capacitaron miles de docentes, por ejemplo, con el programa de capacitación permanente y gratuito del Ministerio de Educación, Nuestra Escuela, parece, ¿no?, que a pesar de todo, esta ley de educación sexual integral todavía lleva al debate y si la aplicamos o no la aplicamos, si hablamos de educación sexual o no hablamos de educación sexual en las escuelas. Sí, exactamente. De todas maneras, yo te cuento, yo soy egresado del Joaquín B. González, sí, en el 2012, sí. Hice mi trabajo, mi tesina final, fue cuáles eran las dificultades para la enseñanza de la educación sexual integral. Sí. Y el 77% de los docentes y las docentes consultadas dijeron que la falta de capacitación era la mayor dificultad, ¿sí? Otras respuestas eran, bueno, los contenidos no responden a mi materia, ¿no? El temor de los padres y las madres, motivaciones religiosas, pero la mayor cantidad de dificultad parece estar puesta en la falta de capacitación. Ajá. Muy necesaria, ¿no es cierto? ¿Cómo? Muy necesaria todavía. Exactamente, para lo cual hay que tener presupuesto. Ajá. ¿No? Porque me parece que hay como un doble discurso. Parece que todos queremos que esto ocurra, pero después si no hay plata, ¿viste? Queda así, en doble discurso, ¿viste? Y el doble discurso es muy enloquecedor, ¿no? Entonces, me parece que esto es multicausal, pero en la medida que no se ponga esfuerzo y dinero y presupuesto y entendamos que, bueno, que esto es necesario, sí, necesario en el sentido de la obligatoriedad de la ley, sí, y que en realidad todos los docentes tenemos que estar en condiciones y capacitados para abordar estas cuestiones que en la escuela cotidianamente surgen. Claro, en realidad eso es una ley que, digamos, para ser aplicada en las escuelas son contenidos transversales en realidad en este momento, o en cada escuela hay como un área particular o profesores en especial que hablan sobre el tema de educación sexual integral. Y en general queda en la profe de biología, ¿viste? Bueno, la profe de biología, claro, que se encargue del aparato reproductor masculino y femenino, sí, pero en realidad esto tendría que ser justamente contenidos transversales, sí, abordarlo desde todas las materias, porque la ley habla de una perspectiva de género, de una perspectiva de derechos, y esto afecta a todos los contenidos curriculares, ¿sí? Un problema que yo detecté también en la encuesta es que la preocupación por dar el contenido específico de tu materia, ¿sí?, impide a veces que otros temas transversales, sí, como puede ser el tema de consumo de sustancias, el tema de la convivencia, el tema de la educación sexual integral, quedan como relegados, ¿no? Lo importante es terminar con el programa, ¿sí? Claro, claro. Y bueno, y vos podés terminar con el programa, pero si tenés 5 pibas embarazadas en tu curso, eso también te afecta el dictado de contenido, digamos. Entonces, está bien que hay que preocuparse por los contenidos, pero hay que preocuparse por otras cuestiones también, ¿no? ¿Pensás que el tema del debate en el Congreso por la ley del aborto no punible, legal y gratuito generó, digamos,
Y además con todo el tema de los movimientos feministas en Ni Una Menos, ¿no? Y generó una mayor visibilización de la temática en la sociedad y en la educación de nuestros jóvenes, ¿no? Sí, sí, seguramente, pero sucedió un fenómeno extraño. Cuando estaba por salir o se estaba discutiendo la ley de la interrupción legal del embarazo, todos estábamos de acuerdo en que había que dar educación sexual integral. Ahora, después, cuando la ley finalmente no se aprueba, ahora se ataca la educación sexual integral. Entonces, eso también es contradictorio, ¿no? Porque si estábamos todos de acuerdo, ¿qué pasó en el medio? Que ahora viene como el ataque a la educación sexual integral en forma de padres que van a una escuela pública a impedir que se den determinados contenidos, ¿sí? Lo que pasa que, bueno, el tema de la sexualidad siempre es un tema conflictivo por lo tabú, por el pecado, argumentan con mis hijos no te metas, ¿sí? Pero nadie cuestiona si al hijo o a la hija le enseñan ecuaciones, historia o geografía, ¿sí? Pero si le dan educación sexual o le hablan de sus derechos, entonces no les gusta, ¿sí? Entonces, me parece que hay como un ataque, como vos decías, por un lado a la escuela pública, pero también a la educación sexual integral. Y en la ley hay un párrafo, que es el artículo 5, que dice que, bueno, que cada escuela, si es confesional, adaptará los contenidos, pero esto dio pie a que entonces no se haga nada, sobre todo en provincias, ¿sí? Y también acá en Capital. Entonces, como quieren cambiar ese artículo, ahora viene un ataque a que no se modifique, ¿sí? Finalmente en Argentina echa la ley, echa la trampa, pareciera, ¿no? Sí, no, bueno, ahora estaba ayer leyendo justamente un artículo que salió en Página 12, una entrevista a Graciela Morgade, que es la decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, que hace muchos años que trabaja con el tema de género y con el tema de educación sexual integral, que decía que justamente cuando se estaba haciendo el debate sobre la sanción de la ley, el punto clave de las diferencias, ¿no?, allí en el recinto era que estaban en desacuerdo con la preeminencia del Estado por sobre las familias y en contra de la perspectiva de género que hoy llaman ideología de género. ¿Nos podés aclarar este punto? ¿Hay una diferencia entre ideología de género y perspectiva de género? ¿Cómo es el tema? Sí, yo a raíz de esto, bueno, estuve buscando, ¿no? En principio encontré algunos chistes en mi computadora, ¿sí? Sí. Un par de tute, ¿no? Sí. El padre le dice al hijo: me alegra que tengas tu ideología, hijo, pero la usás afuera de casa, ¿entendido? Sí. ¿Sí? Como diciendo, bueno, la ideología la podés tener, pero no la manifiestes acá dentro de casa, ¿no? Entonces da la idea de que la ideología es algo en alguna medida tolerado, pero no del todo respetado, ¿sí? Es un chiste de tute que, bueno, habla de lo cotidiano, ¿sí? Sí. Y el otro, que también es interesante, es un periodista preguntándole a un funcionario, dice: queremos terminar con este país dividido, por eso nosotros tenemos una ideología total, ¿sí? Y esto de total suena a totalitarismo, ¿sí? Porque de fondo, en el tema de la sexualidad, los derechos y tantos otros temas, los consumos, lo que se juegan son las diferencias. Y lo que no se está tolerando, la famosa grieta, es que tenemos perspectivas diferentes, ideologías diferentes en el sentido de maneras de entender el mundo. Vos tenés la tuya, yo tengo la mía, y que en todo caso, si pensamos distinto, eso no nos hace enemigos, ¿no? Sí. Digo, estamos en una época donde deberíamos aceptar las diferencias y no negarlas, combatirlas, pensar que eso nos va a enemistar en algún sentido, ¿sí? Entonces me parece que lo totalitario sería querer que todo el mundo piense lo mismo, ¿sí? Vos podés tener una postura respecto al aborto, yo puedo tener otra, y bueno, y podemos debatir y discutir, y cada cual, bueno, tendrá su postura. De hecho, viste que mucha gente dijo, bueno, yo cambié mi perspectiva respecto de esto. Cuando hay debate,
y ese debate es fructífero y honesto, la gente puede cambiar su manera de pensar, ¿sí? Okay. Pero si vos pensás desde una cosa dogmática, si pensás desde una cosa rígida, ¿sí? Porque no es casual que usan el término ideología, que en realidad en la ley no se habla de ideología, se habla de perspectiva de género y una perspectiva de derecho. Entonces es una mirada integral de las personas, ¿sí? Y está puesta la ideología como algo malo, ¿sí? Una frase de Ionesco, ¿viste? El dramaturgo rumano y escritor, dice: las ideologías nos separan, los sueños y las angustias nos unen, ¿sí? Entonces está esta cosa de la ideología como algo que te separa, algo que te divide, ¿sí? Y no algo que, bueno, que pueda enriquecer. Yo tengo mi ideología, vos tenés la tuya, nos podemos enriquecer con la manera de entender el mundo de cada uno, ¿sí? Claro. En esto Pichon Rivière, yo soy seguidor de él, discípulo, dice que las ideologías uno cree que son racionales, pero más bien son emocionales. Entonces por eso discutimos tanto, ¿sí? Por eso en las casas dicen, bueno, de religión, de política, de fútbol mejor no hablemos porque no vamos a terminar peleando, ¿sí? Entonces, bueno, las ideologías tienen mucho de emocional, uno piensa que las tiene solo racionalmente, pero si hay tanta discusión, por ejemplo con el tema del aborto se hicieron grandes discusiones, ¿sí? ¿No viste vos ese video de Gisela Barreto? Sí. Bueno, ahí te da la idea, ¿no? Habla de degeneración, ¿sí? Hace toda una analogía con un vaso, con el sexo anal y qué sé yo, hace una cosa bastante rebuscada, pero bueno, finalmente termina en que si hablas de esto sos un degenerado, ¿sí? Que es un poco el prejuicio y la fantasía de algunos padres y madres, ¿viste? Que piensan que sus hijos, si hablan de estas cuestiones, se van a degenerar. Claro, ¿no? estaba pensando mientras hablabas, esta semana estuve con un grupo de maestras y una me contaba que la directora de la escuela pública de la ciudad donde ella trabaja les hizo firmar a los docentes un documento, un papel, digamos, que en la que se decía que en la escuela no se habla de política, ¿no? Como si la política no estuviese todos los días presente en las escuelas, desde la infraestructura hasta el linchamiento de la bandera, o estudiar historia, o la selección de contenidos de la currícula, como si eso no fuesen cuestiones de política educativa, que por otra parte también se estudian los profesorados en la universidad cuando uno está estudiando educación. Claro. Tengo la misma impresión, o por ahí está equivocada, no sé si vos dirás, tengo la misma impresión con esta cuestión de la ideología de género, ¿no? Un tema que está siempre en la escuela y de que parece ser que no se puede tocar, del que no se puede hablar aún. ¿Qué opinás? Claro, es como que nos van instalando malas palabras, ¿no? Educación sexual es mala palabra, política es mala palabra, derechos es mala palabra, ¿viste? Entonces nos van robando ideas o palabras, ¿sí? Proceso, que es una linda palabra, bueno, se lo asocia con la dictadura. Entonces nos van desde un sentido común muy llano, muy elemental, parece que todo es malo, ¿sí? O sea, entonces la política en sí misma, bueno, es corrupción, ¿sí? Entonces nos van asociando falsamente, ¿sí? Entonces nuestros estudiantes, que por ahí ahora a los 16 años optativamente ya podrían votar, ven que la política, bueno, todo es corrupto, son todos chorros, todo lo mismo, ¿sí? Cuando en realidad hasta hay materias que hablan de los derechos y de la política y de los distintos poderes, ¿sí? Pero siempre está connotado como algo malo, ¿sí? Entonces, dar específicamente la cuestión de género, ¿sí? Se usa una lógica binaria. Hay, desde la lógica de ellos, de la derecha, hay varón y hay mujer, no hay más alternativas que esa, ¿sí? Ahora, si después nace una persona hermafrodita, no sé cómo lo resuelven, porque ahí se les va, empieza a entrar el terreno de la ambigüedad, que es lo que nos pone más ansiosos, lo que nos es más difícil de tolerar. Y entonces si un chico o una chica se siente del otro género, tampoco lo pueden entender, ¿no? Entonces la diversidad
está en las escuelas, pero parece que hay que meterla dentro de matrices de modo binario. Vos sos varón o sos mujer, ¿sí? Ahora, Carlos, mira, la verdad que se nos fue el tiempo rapidísimo. Hace 20 minutos estamos hablando, pero quiero cerrar porque ya a las 10 empieza el segundo bloque. Quiero volver a Morgade cuando dice que la educación sexual integral representa la revolución del deseo y del deseo por saber. ¿Cuál es el prejuicio social sobre la juventud? Que no leen y que no les interesa nada. Y lo que muestra la experiencia histórica es que hay chicas y chicos que demandan ESI y que tienen deseo de saber. Ese es nuestro capital, desencadenar deseo de saber explícito. Ya no hay un control sobre ese deseo de saber. Yo creo que ahí dio en la tecla absolutamente, Graciela, ¿no? Claro, el temor es ese deseo descontrolado, ¿no? Ese deseo o esa pulsión desbordada, ¿sí? Creyendo que si vos no hablas de esto, vas a evitar que sucedan cosas. Exacto. ¿No? Y en realidad es al revés. En Estados Unidos gastan millones de dólares promoviendo la abstinencia y esa es su línea de educación sexual. Absténganse porque si no se van a enfermar y se van a embarazar y ¿viste? Es como el tema con el alcohol, que también es un problema adolescente ahora, además, ¿no? Y vos le decís no tomen, y vos le decís no tomen y van a tomar igual. Entonces va a haber que enseñar a tomar, ¿viste? Y va a haber que enseñar a tener relaciones sexuales si quieren tenerlas, porque tampoco es que la educación sexual los hace más precoces, al contrario. Y que tampoco la ley de educación sexual integral habla exclusivamente de las relaciones sexuales. Claro, pero está comprobado estadísticamente que cuanto más educación sexual vos das, menos embarazo adolescente hay. Entonces tenemos que ir por ahí, por cuáles son los datos duros, reales, y no que porque hay educación sexual hay más embarazo adolescente o más sexo anal, como dijo Gisela Barreto, ¿entendés? O los pibes van a inflar los preservativos y van a hacer fiesta adentro del aula, ¿entendés? Porque no se trata de eso. Se están diciendo barbaridades y la gente tiende a creerlas, como que va a haber talleres para masturbarse, ¿viste? O sea, cosas que son realmente tiradas de los pelos y con el menor sentido común uno debería decir, bueno, esto ¿dónde pasó? ¿Dónde sucedió? ¿Quién lo inventó? ¿Entendés? Entonces hay un ataque a la educación sexual, a la escuela pública también. Entonces, bueno, y cuando no asignan presupuesto, ¿sí? Por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires el presupuesto, si uno no lo analiza, cada vez baja más. Entonces, ¿cómo vamos a dar educación sexual integral si los especialistas no pueden ir a las escuelas, si los docentes de las escuelas no se forman? Por suerte este año en Ciudad Autónoma de Buenos Aires hubo 3 jornadas, ¿sí? Bueno, eso también moviliza, pero no todos los docentes están dispuestos a participar de esa jornada, ¿sí? Vos le mandás materiales, le ofreces técnicas, le ofreces colaboración y hay una resistencia pasiva, digamos, ¿sí? No te dicen que no, pero tampoco lo hacen. Carlos, entonces, se nos acaba el tiempo, son las 10. Muy interesante todo lo que nos dijiste en tan poquito tiempo. Tenemos otros invitados y queremos agradecerte muchísimo que hayas estado esta mañana. Lástima que no pudiste venir, pero bueno, la lluvia a veces no lo permite. Te mandamos un beso enorme y estamos en contacto con vos, Carlos. Bueno, a tus órdenes, Elena, un beso grande. Un beso grande, Carlos. Hasta luego. Quintanilla Ducal.